para hacer el plan de formación, hicimos un diagnóstico sobre las necesidades que tienen las mujeres en la comunidad e identificamos, digamos, las temáticas que van desde cuáles son nuestros derechos y cómo nos vivimos en derechos, diferencias entre los derechos de las mujeres en la comunidad y de los hombres, analizar por qué desde los contextos comunitarios y sus propias vidas y familias justo hay estas diferencias en la garantía, en el ejercicio, en cómo se tocan los derechos, qué tipo de instituciones se conocen, cuáles no se conocen, en torno también a las diferentes problemáticas que cruza la violencia y el racismo y las instituciones encargadas de resolverlas. Lo que hicimos en un primer momento junto con el Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena es crear todas las dinámicas y los materiales lúdicos con los cuales íbamos a trabajar. En un primer momento creamos una cartilla de derechos, la piloteamos con ellas y luego la utilizamos en los talleres. Esta cartilla de derechos y todos los materiales tenían tres componentes. Un componente técnico, que era, digamos, el que estaba basado en derechos humanos, la parte de revisión legislativa, la parte de interculturalidad fue muy importante. No era nada más tomar, por ejemplo, CEDAW y Belén do Pará, sino era tomar también la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 y ciertos también postulados como la Declaración de Lima de Mujeres Indígenas, ¿no? Entonces, leímos los derechos a la luz de los derechos de los pueblos indígenas y los posicionamientos de mujeres indígenas, los vinculamos a la luz también de cómo se estaban viviendo y cómo los percibían las mujeres para que pudieran, digamos, dotarlos de contenido. Bueno, entonces tenía este componente técnico, el segundo componente era un componente artístico y digamos que ahí contratamos a un ilustrador que con la guía de las propias mujeres fue identificando cómo narrar los derechos en manera, digamos, como de dibujos, como de cómo se vive los derechos de las mujeres en la comunidad o cómo se deberían de vivir. Y luego el componente pedagógico, ¿no? Contratamos también a una pedagoga que hizo historias a partir de esos derechos humanos y ese fue nuestro gran insumo para trabajar esta parte. A partir, digamos, de esa línea base, adecuamos un contenido que era en módulos, ¿no? O sea, desde lo más básico para comprender qué era la violencia, qué tipos de violencia existían, ¿no? Por ejemplo, culturalmente era muy difícil, como hasta ahora en la sociedad, aceptar, por ejemplo, que puede haber, digamos, violación dentro del matrimonio. Entonces, era un proceso de explicación desde lo más básico, la norma, y de la norma a la práctica, ¿no? ¿Qué herramientas además tenías en la práctica para poder participar, ¿no? Te facultaban, por ejemplo, para hacer procesos de control social, para participar de las políticas públicas, ¿no? Y eran procesos que culminaban siempre con ejercicios prácticos. Para nosotros eran 5 módulos, cada módulo tenía aproximadamente unas 20 horas de trabajo, entonces además lo hacíamos un módulo por mes más o menos para que tengan el tiempo de poder, bueno, digerir los contenidos, de poder trabajarlos internamente y una vez que terminamos todo ese proceso de empoderamiento y con todas las lecciones aprendidas, lo estructuramos en una guía, ¿no? Planificábamos primero con ella los días, sabíamos que no sea periodo de cosecha, en muchos casos eran fines de semana, preveíamos también presupuesto para que puedan ir con sus hijos o con sus hijas, en algún caso que niñeras, ¿no? Para que puedan atender y estén ahí los hijos con las niñeras, entonces nuestro presupuesto permitía eso, ¿no? Y por supuesto hemos trabajado con donantes que también, bueno, eran promotores de los derechos de las mujeres y que han sabido comprender, ¿no? Que incluíamos estos gastos. En ese momento el programa lo diseñamos como con una parte general para que conozcan en sí la estructura de derechos que garantiza nuestro país, una parte específica que ahí sí tratábamos como cada uno de los derechos en particular y sobre todo que la persona no solamente identifique el derecho, sino qué actores pueden ser aliados y acompañar en su reclamo y que conozca, por ejemplo, los ministerios públicos, que conozca las defensorías, que conozca también con qué herramientas tiene que llegar a cada uno de los organismos, ¿no? Si va a reclamar algo por una nota, por un pedido de acceso a la información pública, si hay casos que tiene que judicializarlos, dónde están los juzgados, y una parte vinculada muy práctica de cómo ellos mismos podían resolver ciertos trámites que muchas veces son nudos críticos para el acceso a la justicia, ¿no? Esos trámites administrativos que también muchas veces son una barrera, ¿no? Entonces, a su vez que ellas, una vez que estaban capacitadas, por ejemplo, en cómo tramitar un certificado de discapacidad, pudieran acompañar a otras personas que necesitaban también tramitar certificados de discapacidad.
Esta formación efectivamente es de 2 años. Hoy por hoy se están reuniendo 2 veces al mes, una vez a principios, una vez a final de mes, y la metodología que estamos aplicando básicamente se ha venido construyendo desde ese año. Entonces, cada cierto tiempo, cada 3, cada 4 años, se ha venido revisando y se ha enriquecido esa metodología a base de nuestra experiencia. Entre ese enriquecimiento de la metodología, también fuimos viendo de que no queríamos una metodología magistral, porque para las mujeres en las comunidades, como bien tú lo mencionas, las mujeres desde las 4 de la mañana están arriba y son las últimas en descansar, ¿verdad? Y traerlas a un espacio donde ellas tienen que estar un día sentadas u 8 horas sentadas, para ellas eso es aburrido, es cansado. Entonces aquí es donde entra la importancia de cómo ir jugando con las diferentes metodologías. Por ejemplo, una de nuestras bases es la metodología de educación popular, aprender haciendo. Metodologías lúdicas, donde también a través de juegos, a través de dinámicas, vamos desarrollando reflexiones, análisis de empoderamiento y de liderazgo. Ya tenemos nuestra guía curricular. Ese es el instrumento principal de las facilitadoras, ¿verdad? Independientemente quién lo asuma, que está contemplado con 6 módulos y tiene alrededor de 30 temas. Estos 30 temas las desarrollamos durante 2 años. Cada uno de estos temas están en módulos. Hay módulos de habilidades, hay módulos de conocimientos, pero hay módulos de derechos específicos también. Estos temas lo desarrollamos uno cada mes. A final de mes lo que hacemos básicamente es donde ellas hacen su práctica de facilitación, le llamamos nosotras, ¿verdad? Donde el programa de capacitación también tiene su propia guía curricular y entonces ellas van haciendo esa práctica en ir facilitando esos temas y desde ahí se les va dando como las observaciones. Mire, aquí le faltó tono de voz, aquí le faltó tal material. Vamos enriqueciendo sus conocimientos. Entonces, ahorita hemos logrado sistematizar los contenidos y hemos logrado establecer, digamos, un primer paquete formativo. Dura 6 meses y después tiene otro complemento práctico, que es el que estamos desarrollando este año, donde se abordan, digamos, todos los contenidos que consideramos que son importantes, que inician con el marco legal de derechos humanos y del derecho a la salud. Continúa abordando todo el tema de qué es la participación ciudadana y la vigilancia ciudadana en salud. Luego profundiza en qué es y cómo se hace la vigilancia ciudadana en salud. Abarca luego aspectos sobre elementos básicos que hay que conocer sobre la institucionalidad pública en salud en Guatemala. Luego abordamos todo el tema de lo que es la red de defensores y el trabajo de defensoría en salud y terminamos hablando del proceso de incidencia, que es como el cierre del proceso de vigilancia ciudadana. Entonces ya hay un contenido temático, hay unos objetivos, hicimos, digamos, un documento formal que integra todos estos contenidos, que define cómo es la metodología y todo este proceso, pues curiosamente inició un poco antes de la pandemia, pero en la pandemia cobró como mayor sentido porque una de las inquietudes que teníamos antes de la pandemia es que los procesos de formación presenciales son muy onerosos y no nos permitían abarcar, digamos, a mucha población y por lo tanto era necesario comenzar a pensar en el tema de la adopción de la virtualidad o de mecanismos híbridos para poder generar procesos formativos. Entonces, a partir de esta primera experiencia, logramos desarrollar una primera edición de la escuela que incluyó a los defensores antiguos como un proceso de reforzamiento y a nuevas personas que quisieran sumarse al proceso de vigilancia. Duró más o menos como 16 sesiones el primer módulo y 4 sesiones el segundo. Eso es un total, digamos, el paquete tiene como 20 sesiones en total y hay todo un material que se elaboró para esto, videos, un documento escrito y eran sesiones muy cortitas en videos de más o menos 10 minutos que eran enviados vía WhatsApp. Y luego cuando terminaba un módulo, porque un módulo tenía varias sesiones, teníamos sesiones virtuales.
Sabes que nosotros hemos ido también adaptándonos a esto porque empezamos como con 5 temas, pero de alguna manera 6 temas han sido los que han dominado estos años de trabajo y cada tema se desarrolla en un taller central que le llamamos y ese taller central tiene que desarrollarse de una manera donde estemos de manera presencial todos juntos, encerrados, trabajando más o menos entre 40 a 50 horas por cada módulo, que es más o menos una semana de trabajo por cada módulo. Los 6 temas más o menos para que tú tengas una idea son, primero, los temas organizativos. Segundo, el tema de tierra y agua. El tercero es el tema de medio ambiente. El cuarto es tema de recursos naturales no renovables, que es un problema serio en Ecuador. El quinto son los temas de biodiversidad y propiedad intelectual. Y el sexto es el tema del desarrollo económico local. Entonces, en cada uno de esos temas hay como un paquete de leyes y de asuntos que hay que analizar y aprender y tal, ¿no? Entonces, cómo legalizar una organización, cómo fortalecer una organización y cosas por el estilo, ¿no? Con el tema de tierras, cómo, si no tengo título, cómo tengo que hacerlo para procesar y cómo, qué puedo hacer el paralegal, etcétera. Les enseñamos hasta manejar GPS y cosas por el estilo. Con cada uno de los temas es primero la introducción, entender el tema, el alcance de cada tema, desde lo legal, desde lo político, desde lo cultural, desde lo étnico, desde lo académico, entender el tema, ¿no? Luego empezamos a analizar las leyes que regulan cada tema. Y ahí sí es una cosa bastante densa para ellos porque tenemos que analizar leyes y ahí es donde intervienen los títeres, los mapas parlantes, todas estas metodologías alternativas, porque si no los perdimos, ¿no? Porque si a uno le resulta tedioso las leyes, imagínate a ellos. Entonces, tenemos todo un tiempo para analizar las leyes, ¿no? Y se hacen mesas redondas, se discute entre ellos por temas, etcétera, ¿no? Y luego tenemos otra jornada, en cambio, que se refiere a qué trámites legales corresponde a las comunidades para defender sus derechos frente a cada tema. Entonces, un entendimiento solamente de los trámites, ¿no? Y el cuarto día es todo lo que es una práctica jurídica. Entonces, todos los trámites y de acuerdo a las problemáticas de cada comunidad, se hace prácticas. Entonces, si no les quieren dar información sobre un tema en particular, un estudio de impacto ambiental de una empresa que está entrando al territorio, entonces hacemos práctica de una acción constitucional de acceso a la información. O sea, depende de lo que corresponda en cada tema y se va haciendo las prácticas. Y el último día invitamos a funcionarios públicos que tienen que ver con el tema del taller y ellos explican cómo es el trámite, por qué exigen esta cosa, por qué lo otro, dónde queda, si se tiene que hacer en Quito o está desconcentrado el trámite, si lo pueden hacer en qué parte, dependiendo de en qué provincia sea. Entonces hay una conversación entre el paralegal y el funcionario público cuando ya se lance a la vida judicial, ¿no? Eventualmente invitamos jueces también, fiscales, dependiendo del tema de lo que corresponda, ¿no? Y hacemos una evaluación al final del taller, de todo y tal. Esto que te acabo de mencionar, que es como una metodología, se repite por cada tema. Siempre funciona de la misma manera. Es 6 veces igual. ¿Cómo se han dado esos procesos de formación? El primero de manera muy intuitiva en alianza con una organización de israelí que trajimos a México que lleva también 10 años trabajando en este tema. Empezamos un proceso de capacitación de facilitadores, continuó a lo largo de varios meses y que estuvo en alianza con otras organizaciones que traían a la mesa, por ejemplo, mayor conocimiento con el sistema de justicia penal. Y no se trata de que los facilitadores o facilitadoras sean expertos, como te decía, pero sí que conozcan y que se vayan empapando porque la idea es tejer un puente de comunicación entre las instituciones y las personas con discapacidad. Y después nos dimos a la tarea de formalizar más estos procesos de capacitación y de certificación. Entonces lanzamos con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México, un diplomado de 120 horas para la formación de facilitadores de justicia. Llevamos una primera generación, después se nos atravesó la pandemia y ha sido difícil como reactivarlo, pero bueno, existe ese programa y lo que es bien interesante y desde el inicio nos dimos cuenta es que es profundamente replicable.